Salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Martes 7 de agosto. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jackson Vargas, Marilia García y Jessica Varela. En los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, una noticia aquí que está publicada en el portal Costa del Sol 931fm.net. No llegaron al 1.000.000 de vehículos registrados en el Censo Nacional de Transporte. En Venezuela existen aproximadamente 4.500.000 vehículos de 4 ruedas o más. Existe aproximadamente 1.000.000 de motos, ya quedarán mucho menos, pero eso es lo que tenemos en referencia al último censo. Y bueno, y no llegaron a 1.000.000, o sea, significa que no llegaron ni siquiera al 20% del parque automotor, lo que indica que hay mucha molestia con eso de sacarle el carnet de la patria al vehículo. Y tenemos en línea a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la Causa R. Buenos días, Américo, un placer saludarte. Américo. Aló, Américo, ¿me oye? Sí, correcto. Américo, te habla Fran Tovar y queríamos hablar contigo la situación que hay en este momento en el estado Bolívar con respecto a las inundaciones que están ocurriendo y que pareciera que no están siendo bien llevadas. Y he visto una noticia donde supuestamente el gobernador y que está haciendo algunas cosas, pero la información que uno recibe es que eso está muy crítico, la situación del estado Bolívar en relación a la situación de la crecida del río Orinoco. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Aló? Sí, te escucho. Te estoy preguntando que cómo está la situación en el estado Bolívar, en el ciudad Bolívar específicamente, con relación a la crecida del río Orinoco. Sí, bueno, Fran, muchas gracias. Buenos días a toda Venezuela a través de Radio Caracas Radio. Y bueno, la situación es bastante delicada porque las ciudades más afectadas son obviamente Ciudad Bolívar, San Félix, Soledad, Cabruta, Caicara del Orinoco, Puerto Ayacucho, San Fernando. Son poblaciones que de alguna manera el río Orinoco nos afecta directa e indirectamente. Y por supuesto tampoco hay ni una declaración de emergencia ni una atención adecuada a un tema tan complicado cuando el río suele tener estas crecidas. El año pasado fue a través del Caroní y el Orinoco, fundamentalmente en la zona de San Félix y Castillito en Ciudad Guayana, y este año pues ahora la situación es mucho más grave porque implica ya no solamente San Félix y Puerto Ordaz, sino que implica prácticamente todas las ciudades que están a orillas del río Orinoco y que se ven afectadas a lo largo de toda esta temporada. No hay ninguna atención. Creo que Venezuela no está preparada, o mejor dicho, el gobierno no está preparado para atender ningún tipo de contingencia. Si no han podido atender una contingencia menor como esta de la crecida del río, y digo esta comparada con la crisis del agua, con la crisis de la hiperinflación y con la crisis eléctrica o la crisis de inseguridad
que vivimos los venezolanos. Y esto hace pues que llamemos más a la solidaridad entre nosotros para poder tratar de ayudar en lo posible a todas aquellas familias que hoy lamentablemente se encuentran bajo las aguas cuando ya el río Orinoco tomó parte del casco histórico de Ciudad Bolívar, sitio emblemático y declarado incluso por la ONU como Patrimonio de la Humanidad. Ajá, Américo, y hasta este momento el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, no ha dado ni siquiera un parte de oficial de la situación que se está viviendo, cuántos damnificados hay, qué refugios existen, qué puede hacer la gente si sigue incrementándose el nivel del río Orinoco, a dónde pueden ir, a dónde deben acudir. O sea, ahí ese gobernador como que no sabe ni lo que está pasando ahí, pues. Bueno, el gobernador, que nosotros en Guayana lo llamamos el usurpador porque de alguna manera fue impuesto por la vía del Consejo Nacional Electoral y del régimen su mandato, no se siente, no solamente que no se siente en el área de las inundaciones que hoy afectan, no hay ningún tipo de orientación a ningún ciudadano, ni hay ni siquiera un teléfono de emergencia, ni un sitio donde acudir. El cuerpo de bomberos de Ciudad Guayana y de Ciudad Bolívar están totalmente colapsados. Protección civil prácticamente con las puertas cerradas. No hay ningún tipo de información al respecto y sin embargo pues el gobernador creo que es el gran ausente, no solamente en el tema de las inundaciones, sino en cualquiera de los temas que hoy afectan a los guayaneses en este momento. Américo, ahora vamos a saltar a otro tema que también tiene muy preocupada a la gente ahí en el estado Bolívar. Hay informaciones de que el que no se va de Venezuela, ¿no?, para otro país, se va para las minas de ahí del Callao o de las zonas cercanas al Callao a buscar oro, ¿no? Hay muchísimos venezolanos, mucha gente de Maturín, del estado Sucre, del Tamacuro buscando oro. Y hay informaciones de que el ELN tiene controlado, se ha convertido prácticamente como en el guardián pues de ese territorio venezolano y es el que decide quién saca oro, quién no saca oro, cómo lo venden, a qué precio. Prácticamente tienen el control pues del área de lo que se llama el arco minero venezolano. ¿Eso es cierto? Totalmente cierto, Fran. O sea, el ELN está instalado, se tiene noticias de su instalación en la zona sur del estado Bolívar, porque ya venía operando en el estado Amazonas y en los municipios Cedeño y Sucre del estado Bolívar en materia de las áreas de coltán y de diamantes, y ahora pues pasaron al sector oro y fundamentalmente están enclavados en la zona del municipio Rocio, vale decir todas las áreas de las minas de Ticapra, Bucacipati, el municipio El Callao, el municipio Sifontes y el municipio Piar en la parte que corresponde a El Manteco y el municipio Angostura, la parte que corresponde a todo el embalse de Guri y de La Paragua. Esas son las zonas donde opera el ELN. Y adicionalmente a eso, una noticia que hoy preocupa mucho a todos los guayaneses es que desde el día miércoles 1 de agosto se encuentra secuestrado en Guayana él y su pareja, la señora Rebeca Núñez y el ex diputado del PSV, Aldrin Torres, diputado en el CLEP, o sea, en el Consejo Legislativo Regional, se encuentran secuestrados desde el 1 de agosto, desde las 5 de la mañana, y esta es fecha 7 días después que no dan con el paradero del secuestrado. Y el secuestrado tiene que ver mucho con las mafias del oro, con las denuncias de la pertinencia del ELN en la zona y con la denuncia incluso
de que venía siendo este diputado o exdiputado de las mafias del oro y de manera particular en la zona de Minervén. Y fundamentalmente lo que atañe en esta denuncia al gobernador Justo Noguera. Ahora ustedes dirán por qué un diputado del PSV también está atacando a Justo Noguera. Nosotros creemos y tenemos información y documentación al respecto, toda vez que Aldrin Torres pertenece al equipo del ex gobernador Francisco Rangel Gómez, y la pugna entre Rangel Gómez y Justo Noguera ha traído también toda una ola de violencia. Nosotros no podemos eximirnos de un hecho tan grave como el hecho de que hayan secuestrado a un diputado y que prácticamente este hecho pase inadvertido y que no se prendan las alarmas. Esta es una situación extremadamente grave, porque si esto le pasa a un funcionario o a un exfuncionario vinculado al gobierno, imagínense ustedes lo que pudiera pasarnos a cualquiera de nosotros que estamos también tras las pistas de todas estas mafias que componen la cadena de las mafias del oro en el estado Bolívar. Y en el estado Bolívar no solamente ya hay mafias de oro, sino que también las hay de coltán, las hay de diamante, las hay de hierro, de aluminio y por supuesto de cabilla, y todas estas mafias que ahora pretenden arremeter contra figuras públicas. Y este es un hecho, a mi juicio, absolutamente novedoso, nunca antes registrado en el estado Bolívar, y que perfila de muy mal pronóstico para la región. Lo que hace es agravar la situación delicada que hoy vivimos los guayaneses. Ajá, Américo, también hay una noticia que está publicada en el portal Costa del Sol 931 FM, que habían hallado una fosa común en el Callao con 14 cráneos, ¿no? La fosa, y que estaban esperando la llegada del ministro de Interior y Justicia para informar sobre esa situación, pero ya eso ha quedado como oculto, como callado, ya nadie habla de eso, ¿no? Pareciera que claro, eso fue objeto y producto de una masacre, un supuesto enfrentamiento que hubo entre el SEBIN, el DGCIN, en la zona del Callao, en el Perú del Callao, en las zonas mineras del Callao, y que por supuesto encontraron esta osamenta o 14 cráneos. Pudieron haber más muertos o pudieran encontrarse más muertos. Sin embargo, esto a nosotros no puede ni debe sorprendernos, solo lo que hace es corroborar lo que hemos venido diciendo nosotros desde el año 2006, no desde ahorita. Y la fecha icónica del 26 de septiembre del año 2006, cuando se produjo la masacre de La Paragua, en el Alto Paragua, donde murieron 8 mineros en manos del ejército. Y que a partir de ese momento, y digo de ese momento porque pudo haber masacres antes de esa, solo que esa fue la primera masacre que se tuvo conocimiento público, notorio y comunicacional. Y hemos venido diciendo reiteradamente que las minas de Guayana se han convertido en pozos de la muerte, en donde yacen y subyacen cadáveres que son asesinados y lanzados pues a esos hoyos al vacío, y que por supuesto no tienen doliente. Mucha de esa gente viene migrando de cualquier rincón de Venezuela, especialmente del estado Sucre, Monagas, Anzoátegui, el Delta, Guárico y el resto del estado Bolívar, que migran hacia esas minas y que sencillamente desaparecen, y luego ni siquiera los familiares son capaces de recordar dónde y cuándo fue la última vez que tuvieron contacto con sus parientes. Esta es una situación grave que, por cierto, la periodista Clavel Rangel está levantando junto a un equipo, y entre ellos yo estoy colaborando de alguna manera para levantar la data de todos aquellos que se encuentran desaparecidos hasta la fecha. Y debemos recordar que en la masacre de Tumeremo apareció una osamenta junto
a los 17 cadáveres, que esta es fecha hoy que la Fiscalía no ha determinado el nombre de esa persona o de ese cadáver, de esos restos que aparecieron en la fosa común donde estaban 17 más. De modo que las fosas comunes en el estado Bolívar son un pan nuestro de cada día y se encuentran en cualquiera de las minas que están operativas en el estado Bolívar. Américo, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando contigo y vamos a tocar dos temas que a nosotros nos parece muy importante. Uno está relacionado con la situación de la salud en el estado Bolívar y el otro es lo de los cambios que se han producido en la CBG y en algunas industrias de las empresas básicas de Guayana, que para ver si eso va a tener algún efecto positivo sobre esa paralización que hay allá en materia industrial. Estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la Causa R. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y dirigente de la Causa R, y le habíamos dado una pregunta en el aire a Américo que está relacionada con la salud, el problema del paludismo, porque ya estamos viendo que es un problema nacional, porque han conseguido gente enferma de paludismo en Puerto Cabello que fue para allá, para Bolívar, y que a buscar oro, bueno, y vinieron con paludismo. Entonces, sí, pareciera que allá la situación no está bien desde el punto de vista de salud. Bueno, lamentablemente el paludismo es la punta del iceberg, no es la única enfermedad que afecta hoy por hoy a los guayaneses. Sin embargo, es bueno y es oportuno señalar que el paludismo que afecta prácticamente, o sea, donde existe paludismo en el mundo, en Guayana encabeza las estadísticas. Estoy hablando en la región Guayana, vale decir en el estado Bolívar, están concentrados más del 50% de los casos de paludismo del mundo. Nosotros tenemos concentrados en Guayana más de 600.000 casos de paludismo. Y lo grave de todo esto es que tampoco hay atención. Y tú decías al principio que no se estaban atendiendo a los damnificados. Si no hemos atendido los casos de paludismo en tantos años que se están desarrollando, mucho menos podemos pretender que el Estado venezolano, el gobernador, el presidente, los alcaldes de la región, que son todos chavistas, puedan atender un caso más inocuo. O sea, el caso de los damnificados es más inocuo que el caso del paludismo, y este caso no se ha podido atender. En todo caso, el caso de los damnificados, exagerando la nota, hay unas 6.000 personas afectadas. En el caso del paludismo pasa de más del 500.000 de afectados. De modo que estamos ante un gobierno indolente, ante un gobierno que no resuelve, ante un gobierno que no prevé, ante un gobierno que no tiene respuestas a temas tan neurálgicos. Y por supuesto, si se profundiza en materia de salud, ya hoy hay tuberculosis, ya hoy hay paludismo, hay difteria, hay sarampión, hay desnutrición gravísima, más de 100 niños solamente muertos
por desnutrición en el hospital de Guaiparo. Esa es la realidad. No hay quirófano, no hay para dializar, no hay tratamiento de cáncer, no hay tratamiento para diabéticos, no hay terapia intensiva, no hay ambulancias para poder atender a los enfermos, y por eso la mayoría de nuestros enfermos crónicos tienen que migrar hacia la zona de Boavista o de Brasil para poder ser atendidos adecuadamente o medianamente. Las parturientas, en el caso de Santa Elena de Guairén, tienen que ir a parir en Villa Pacaraima porque en el hospital no hay poder atención. Ajá, y en relación a eso, Américo, quería preguntarte cómo ha reaccionado la gente con porque había una decisión de no dejar pasar más a los venezolanos y el Tribunal Supremo de Brasil acaba de suspender esa decisión, ¿no? Me imagino que debe haber caído de una manera buena, porque positiva, porque obviamente con lo que tú estás contando, uno de los aliviaderos para resolver algunas cosas de los venezolanos en el estado Bolívar es pudiendo ir a Brasil a buscar medicina, emergencia, a buscar comida, etcétera, ¿no? Sí, hubo una demanda ante un juez federal. Este juez federal prácticamente ordenó el cierre de la frontera. Hubo una contrademanda, o sea, demandando esa nulidad de cerrar la frontera a este juez federal, y el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil abrió justamente nuevamente las fronteras con el propósito de que no puede nuestro hermano país vecino, Brasil, ser indolente o indiferente ante el drama y el sufrimiento que viven los venezolanos que huyen despavoridos del hambre, de la miseria o de las enfermedades, o para poder atender un mínimo. Yo he estado ya en 2 oportunidades en los campos de refugiados, tanto de Villa Pacaraima como de Boavista, en Brasil. Llegué hace cosa de una semana, regresé de la zona de Boavista. El drama que se viven los venezolanos es sumamente grave. Américo, hay 800 venezolanos que cruzan la frontera diariamente. Discúlpame, Américo, ¿y cómo sientes tú que tratan a los venezolanos en esos campamentos? ¿Cómo sientes tú que tratan los brasileños a los venezolanos que están ahí? ¿Cómo es la colaboración? Quiero decirles, mi impresión y mi valoración es positiva, en el sentido de que los campamentos están siendo administrados directamente por la ONU, bajo la operación también del ejército brasileño. El tratamiento es bastante digno en este caso. No obstante, la necesidad rebasa la realidad, toda vez que no tienen capacidad. Te puedo decir, Boavista es una ciudad de 300.000 habitantes y hoy está colapsada con 60.000 personas adicionales, todas venidas de Venezuela. Los hospitales están colapsados, la gente comiendo en la calle, y por supuesto eso también genera, y no lo podemos ocultar, un cierto recelo por parte de los brasileños, porque obviamente se sienten incómodos. Eso es como si tú le dieras de comer a los vecinos tuyos un día, 2 días, y luego te ocupan la sala, la habitación, los baños, o sea, por supuesto que te genera una incomodidad y un malestar. Adicionalmente a eso, la Policía Federal de Brasil acusa al gobierno venezolano de estar limpiando las cárceles, y fundamentalmente de Puente Ayala, donde se encontraron 3 asesinos que hicieron una operación criminal en Brasil, y fundamentalmente en un acto de Boavista, donde asesinaron a una pareja que les había dado alojamiento, y luego determinaron que los 3 asesinos que participaron en el crimen estaban condenados en Barcelona, en la cárcel de Puente Ayala, y no se explican o no saben explicarse cómo es que, estando pagando condena en la cárcel de Puente Ayala, se encuentren en Boavista. Y hay la ligera sospecha de que se esté repitiendo desde el gobierno venezolano junto una operación criminal similar a la de Puerto de Mariel en Cuba,
cuando Fidel Castro limpió las cárceles cubanas, enviando a todos los delincuentes y criminales peligrosísimos a Mariel para que se fueran al exilio junto con los que estaban pidiendo asilo político en esa oportunidad en el gobierno de Jimmy Carter, y que fueron acogidos en Estados Unidos, y de eso surgió una película muy notable de Al Pacino llamada El Cara Cortada. Aquí se puede estar dando un caso similar, y te puedo dar otra noticia adicional que también la obtuvimos de la Policía Federal brasileña, que en las favelas de Sao Paulo se han encontrado armas largas, FAL y AK-47 rusas, provenientes del Ministerio de la Defensa venezolana, rotuladas con el ejército venezolano, operando en delincuentes de alta peligrosidad en las favelas de Sao Paulo, Brasil. De modo que Venezuela y su gobierno está siendo hoy puesto en la mira por el gobierno brasileño, porque le está causando un enorme daño también interno a países como Colombia y como Brasil. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, Fran, simplemente para recordarte que un hecho similar a este causó o fue la causante para aquellos que se desgarran las vestiduras acusándose o autopostulándose de izquierda, que esa fue la razón por la que Vietnam terminó invadiendo a Camboya por más de 10 años, porque Camboya, los camboyanos huían del gobierno de Pol Pot y lo hacían hacia la zona de Vietnam. Entonces aquí pudiéramos estar frente a un hecho lamentablemente parecido al que motivó a Vietnam en los años, a principios de los años 70, cuando se produjo la invasión de Vietnam hacia Camboya. Bueno, Américo, fue un placer tenerte en el programa. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Frank. Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Me duelen las batatas después de caminar o correr. Síntoma común de muchos deportistas de a pie, especialmente principiantes, quienes caen en el error de entrenar únicamente con el deporte o actividad física que escogieron. Hoy conoce algunas de las causas del dolor de las populares batatas, técnicamente conocidas como gemelos o tríceps ural, y sus formas de prevención. Caminar y correr requieren del esfuerzo coordinado de los músculos del tronco y las piernas. Cualquier desbalance de fuerza, flexibilidad o movilidad puede producir la sobrecarga de los gemelos. Un ejemplo sencillo, escucha. Si tienes debilidad en los músculos que llevan el muslo hacia adelante, los gemelos deben impulsar la pierna desde atrás con más fuerza. Esto genera sobrecarga y dolor. El problema es que si permitimos que la molestia se prolongue, puede desencadenar lesiones que te alejarán de tu actividad física. No necesitas pasar por todo esto. Te traemos unas recomendaciones generales para prevenir esta sobrecarga. Estírate siempre al final de la sesión de ejercicios. Coloca compresas frías en los gemelos por 10 minutos al final de tu sesión de entrenamiento. Asiste al gimnasio 2 veces a la semana para entrenar las capacidades físicas de los músculos claves para caminar o correr. Presta atención a la fuerza muscular de glúteos, muslos, abdominales y piernas. Atento a tu forma de comer. Hay alimentos claves que debes consumir antes de citas importantes como un maratón. Busca en mayraprado.com el video Nutrición e hidratación para corredores, antes, durante y después de la carrera, para que tengas todas las claves. Busca asesoría de un especialista. Tendrás un programa variado, desafiante y efectivo. ¿Y a ti qué te ha dolido después de correr? ¿Cómo lo tratas? Cuéntame por @mayrapradoL. Todo se puede. RCR presentó
Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida. Él es fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela y defensor por los derechos de la salud y la vida. Buenos días, Francisco, un placer saludarte. Sí, Frank, gracias por el contacto. Ajá, Francisco, tú has dicho que en unos sitios el gobierno de Venezuela dice que no hay ningún problema y en otros que los problemas son producto del bloqueo. ¿Cuál es la verdad del problema de los medicamentos para los trasplantados en Venezuela? Y no solamente los trasplantados, Frank, de todas las personas con alguna condición de salud, tienen tiempos prolongados sin recibir su tratamiento y las consecuencias son devastadoras. Y la realidad es sola. Estamos conversando con Francisco Valencia. En línea. Ajá, volvió. Ok, aquí estoy. ¿Me oyes? Sí, perfecto. No, Frank, te decía que la situación afecta no solamente a los trasplantados, a más de 300.000 personas con distintas condiciones de salud que tienen tiempos prolongados sin recibir tratamiento. Y es una sola situación, es una sola problemática y un solo responsable. Ante un Estado, ante un gobierno que deliberadamente ha optado por sentenciar a las personas a una situación de muerte, un Estado indolente con una situación grave que se presenta y que es palpable y que se ha denunciado muchísimo estos últimos años y que no hace nada al respecto para solucionar la emergencia humanitaria que vivimos. Entonces, situación deliberada, cuando tú tienes y sabes que hay una situación compleja en el país y tienes los mecanismos para aliviarla o para solventarla y no lo haces, estamos ante un Estado que lamentablemente ha condenado a miles de personas a una situación difícil, a daños irreparables a la salud, a una situación de muerte, porque lo que recibimos en estos últimos meses es una situación devastadora. Francisco, tú hablas con mucha gente, con países, con mucha gente de otros países, con embajadores,
pero ¿te ha sido posible hablar con el ministro de Salud para plantearle la situación que están viviendo en este momento los venezolanos en relación a los medicamentos? No, lamentablemente ha sido una situación, una misión imposible. Hemos hecho todos los intentos en estos últimos 2 años, tener un acercamiento con el ministro de Salud o con los representantes del gobierno, bueno, para plantear esta situación de emergencia que se vive, con representantes del Seguro Social, y ha sido imposible. Inclusive este nuevo ministro y la nueva presidenta del Seguro Social, no hay cómo llegarles, cómo entender que de lo que estamos hablando aquí son de vidas de seres humanos, pues. Aquí no estamos hablando y no queremos sentarnos para ver otra cosa, sino de cómo buscar la solución al problema. Y lamentablemente tenemos eso. No puede ser posible que Codevida se pueda reunir inclusive con ministros de Relaciones Exteriores de otros países, con embajadores, etcétera, y cuando uno se quiera reunir con los entes responsables de la situación de hoy en día de salud en Venezuela, es una situación imposible de poder reunirse, como si uno fuera, no sé, de otro planeta. Pues aquí estamos sentarnos para ver qué es lo que vamos a buscarle problema a esto, pero yo creo que es imposible, Frank. Estamos ante un gobierno que por ningún lado se muestre sin habilidad absoluta por los venezolanos que están pasando una situación catastrófica en el país. Ahorita, hace unos minutos, nos llegó un rechazo de el número 11 del estado Táchira solo este año. Bueno, las consecuencias son devastadoras. Nunca habíamos registrado cómo se le ha hecho tanto daño a la población. Una persona que ha luchado tanto por un trasplante, que como tú sabes, la cultura de donación de órganos en Venezuela no era la más óptima, pero bueno, se hacían trasplantes en aquella época, y tener un trasplante es volver a la vida, y que te la quiten de la noche a la mañana, no porque tú quieres, sino porque no tienes el tratamiento adecuado disponible. Bueno, es una situación muy grave, y que el daño que está causando es irreparable. Ya estas personas que pierden el órgano se van a poder trasplantar. Los trasplantes en Venezuela han sido suspendidos, los programas de trasplante. Solo aquel que tenga los recursos necesarios y un donante puede trasplantarse, cosa que deja a más del 99% de las personas en una situación vulnerable. Tienes unas unidades de diálisis, tienes que volver a diálisis para poder sustituir la función renal. Las unidades de diálisis están colapsadas, no hay cómo atender a más personas en las unidades de diálisis. En fin, una situación devastadora. Ahora, ¿qué va a pasar, Frank, en los próximos meses? Bueno, seguiremos, si sigue la situación así, reportando, documentando muertes diarias y daños irreparables a la salud. Mientras que, bueno, el gobierno algún día se le ocurra o piense que existen venezolanos que están pasando momentos difíciles. Ahora, ¿y por qué razón el gobierno no le permite la ayuda humanitaria a ustedes? Por lo menos en el caso específico de ustedes, porque yo tengo entendido que tú tienes unas relaciones excelentes con el gobierno de Canadá, desde el punto de vista de que ellos han entendido la situación que viven ustedes aquí. Te otorgaron un premio por la lucha que tú llevas, o sea, que están preocupados pues por la situación y quieren colaborar con Venezuela. ¿Por qué el gobierno no permite eso? Estamos conversando con Francisco Valencia, director de la Organización No Gubernamental Codevida. Bueno, Frank, no solamente Canadá, muchos países han manifestado querer apoyar a Venezuela en materia de alimentos, en materia de medicación a Venezuela. El gobierno se niega alegando que tiene toda la capacidad de responder a la situación, pero mientras esto pasa, y sabemos que ante esta emergencia humanitaria no tiene la capacidad el gobierno, las vidas todos los días son condenadas a muerte, pues. Ahora, ¿qué hacer, Frank? Yo creo que lo importante es que primero la sociedad civil tiene que involucrarse en esta situación devastadora. No hay nadie en Venezuela que tenga un conocido que tenga dificultades para acceder a buscar un medicamento, no solamente medicamentos de alto costo, medicamentos antihipertensivos, medicamentos para diabetes, cualquier tipo de medicamento. Las dificultades son enormes. Estamos hablando más de 4 millones de personas que tienen serias dificultades para acceder a medicamentos antihipertensivos, de diabetes, etcétera. Bueno, ejerzamos nuestro derecho a exigirlas en la calle, porque nos corresponde, porque está en la Constitución el derecho a la salud y el derecho a la vida. Entonces, es parte también del trabajo que tenemos que hacer las ONG y también aquellos afectados,
de visibilizar el drama que se está viviendo en Venezuela, para que haya también un llamado de las Naciones Unidas. Nosotros estamos tratando contacto con el propio secretario general de las Naciones Unidas para que voltee su cara hacia Venezuela y vea la magnitud del daño que está causando Venezuela. No puede ser posible que el secretario general de las Naciones Unidas condene el atentado o el intento de atentado que hubo el otro día, y no condene el atentado que dan todos los días con más de 30 millones de personas. Una situación deplorable por la falta de alimentos y la falta de medicación que hay en el país, que todos los días hay muertos. Pues aquí estamos hablando de una situación devastadora. Ahora, Francisco, ¿por qué tú crees que la pasividad del venezolano en este momento en relación a eso de la medicina? ¿Qué piensas tú? Tú que estás en la calle, tú que hablas con gente, con familiares, con gente que está pasando esta necesidad, ¿qué piensas tú? ¿A qué se debe eso del venezolano en este momento? Bueno, yo creo que la gente tiene que entender, exigimos nuestro derecho, muy difícilmente el gobierno va a actuar. Las personas con condiciones de salud crónica han salido a la calle, las personas con Parkinson, a pesar del riesgo que eso significa, pero ellos están dispuestos a dar el todo, así tengan que sacrificar parte de su salud para exigir sus derechos. Ahora, lo que sí no vemos es que la sociedad civil en general se involucre en estas manifestaciones. Ahorita el que no tenga una condición de salud mañana lo puede tener y no va a tener el acceso a medicamentos, o un familiar no va a tener. La situación para ningún venezolano está fácil en Venezuela, ni siquiera el tema de la alimentación. Entonces yo creo que es necesario que la sociedad civil tome un protagonismo importante en Venezuela, ya que los sectores políticos opositores están dispersos en este momento, no se han enfocado en la realidad del país, no se han conectado con la necesidad de la gente. Bueno, que seamos la sociedad civil, que salgamos y exigamos nuestro derecho que nos corresponde, que es el derecho a una vida digna y tener los alimentos y la medicina al alcance. Ahora, tú que hablas de los partidos políticos y de oposición, tú has llevado esos planteamientos a la Asamblea Nacional, te han dado un derecho de palabra, tú has podido expresar ahí la situación que están viviendo ustedes, los trasplantados. Yo sé que ustedes tienen una serie de propuestas en Codevida, se las han llevado a ellos ¿qué le dicen? No, sí, la Asamblea Nacional está al tanto muy claro de la situación que vive Venezuela en el tema de la emergencia humanitaria. Ellos han hecho muchas audiencias públicas. Yo creo, a mi forma de verlo, Frank, es que ante una oposición que cada quien va por su lado, mi punto de vista que en este momento hay un foco, y debe ser el único foco para los sectores políticos del país, es la situación social que está viviendo Venezuela. No puede ser posible que no haya una unidad en torno al drama y al sufrimiento de los venezolanos diariamente, que es el tema de la salud y la alimentación. Lo que uno percibe todos los días, las llamadas que son devastadoras. Que no quieran verlo estos sectores políticos y unirse en una sola voz para acompañar a estas personas, visibilizar y exigir los derechos de estas personas, me parece un grave error, porque se requiere unidad, por lo menos en el tema social, para que aquí haya una unidad cierta, verdadera, en torno a lo social, y luego veremos. Aquí no puede pensar ahorita en elecciones ni nada de eso. Aquí lo que hay que pensar en la gente que está sufriendo. Aquí la oposición tiene que dejar de pensar de que el pueblo tiene que entenderlos a ellos. Es al revés. Aquí los sectores políticos tienen que entender que hay un país que está sufriendo y está pasando día tras día una situación grave en el tema social. Si no nos involucramos, no nos entendemos con ellos y no entendemos el sufrimiento que están viviendo, muy difícilmente esto vaya a cambiar. Ahora, esa situación se refleja mucho más fuerte en el interior de la República, por lo que tú me expresaste con el caso del Táchira, ¿no? Y me imagino que en el Zulia debe ser muchísimo peor, porque si ya no hay ni electricidad. Los servicios públicos, Frank, yo siempre pienso en aquellas personas que que dependen de la electricidad en el tema de salud, las personas en diálisis, en el estado Zulia, que tienen que suspenderle las terapias a cada rato, o si estás conectado a una máquina de diálisis te va la luz. Yo pasé por ahí, yo sé lo que es una diálisis. Una vez se nos fue la luz hace muchos años, yo estaba en diálisis, y eso hay que revertir la sangre al cuerpo de forma manual. No me puedo imaginar el drama de las personas que dependen de la diálisis cuando se va la luz, cuando hay ahora poco personal en los centros de diálisis, no es solo
condiciones, no hay insumo, ni pensar de los centros hospitalarios, pues falta del agua, la salubridad en los centros hospitalarios. Por eso que estamos ante una situación gravísima, devastadora, que se está consumiendo el país espera que esto cambie pronto, pero la única forma que lo podamos hacer es unir a la sociedad civil, que salga también y acompañe a las personas que están con salud crónica. De eso queremos hablar contigo cuando regresemos de publicidad. Y te vamos a dar una pregunta en el aire que está directamente relacionada con eso, que es, hay una organización gremial, la enfermera, bueno, y se ha creado ahora un comité de conflicto de la salud, y están planteadas una marcha mañana, etcétera. Entonces queremos saber si tú estás dentro de ese comité de conflicto, cómo están las conversaciones tuyas con el gremio de la salud, porque ya vemos que la situación que tú planteas es más grave de lo que uno pareciera conocer, ¿no? Que no es solamente un problema de medicina, sino que es un problema de que los hospitales no funcionan, los servicios públicos, etcétera. Pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Estamos, como digo, conversando con Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida. Y vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura. A través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regreso en Golpe a Golpe, conversando con Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental Codevida, y también se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Está bueno, como dije, fundador de Amigos Transplantados de Venezuela y defensor por los derechos de la salud y la vida. Bueno, había una noticia también que ha pasado mucho por debajo de la mesa, que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que iba a hacer un comentario mañana, pero parece que Venezuela salió muy mal. Y bueno, ya el ministro del Deporte empieza a buscar las excusas, que el bloqueo, que etcétera, y me pareciera más que tiene que ver con una falta de política adecuada en materia deportiva que otra cosa, ¿no? Y que bueno, la falta de alimentación, digo yo, no produce buenos deportistas, eso como que es obvio, ¿no? Y bueno, por ahí están ya unas declaraciones justificando lo que ocurrió ahí en Colombia, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y también está la noticia esa que rompió el celofán, que es la situación de Banesco, que mantiene su intervención. Te regresamos con Francisco Valencia. Francisco, te habíamos dado una pregunta en el aire que está relacionada a tu participación en el comité de conflicto que tienen en este momento los gremios de salud para conseguir mejorar la situación en los hospitales. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que es una lucha legítima, la lucha que vienen los gremios
del sector salud, los sindicatos, las enfermeras. Creo que su situación es una situación compleja, un sueldo que no les alcanza ni para el transporte para poder llegar a los centros de salud. Sus condiciones, no solamente de salario, sino las condiciones en que trabajan el personal médico y profesional y sindical de los centros de salud están en precarias condiciones. Ellos viven diariamente la emergencia humanitaria que viven los mismos pacientes también. Nosotros los acompañamos, hace una semana, 2 semanas atrás los acompañamos a la Organización Panamericana de la Salud. Mañana hay una manifestación que se va a llevar a cabo en el Ministerio de Salud y hay que acompañar a los gremios. Tenemos que estar unidos ante esta situación. Como lo digo, no acompañarlo, imagínate, sería darle la espalda a una situación que nos está afectando a todos. Un centro hospitalario que no tenga hoy en día seguro, que la gran mayoría de la población no tiene seguro, lo que nos queda es ir a los centros hospitalarios. Si no exigimos que nuestros enfermeros tengan sueldos dignos y que las condiciones de los hospitales estén en las mejores condiciones, bueno, imagínate que no vamos a tener dónde acudir a la hora de una emergencia. Y es por eso que mi insistencia de acompañar todas estas manifestaciones que tengan que ver con el tema de la salud. Francisco, y ya para cerrar el programa, ese trabajo que tú haces es muy reconocido porque tú tuviste ese premio muy famoso en Canadá y bueno, y quisiéramos también que para despedir enviaras unas palabras pues a las personas que te siguen, que participan contigo en Codevida, que son trasplantados, para que tú le des ánimo pues a que mira, Frank, así es, Frank, yo primero agradecido contigo, con todos los medios de comunicación que ha estado pendiente de esta situación. Es una lucha que todos tenemos que estar unidos. Este premio que recibí es un premio en honor primero a todas esas personas que no están con nosotros hoy en día, que perdieron la batalla contra el gobierno porque no consiguieron su tratamiento, y nos impulsa a seguir adelante acompañando a las personas con distintas condiciones de salud y sobre el derecho a la salud y la vida, y que nos sigan por las redes y se unan a nuestras convocatorias, @Codevida en Twitter, @ValenciaFran, y ahí con mucho gusto nosotros nos vamos a unir. Hay que seguir unidos, hay que seguir exigiendo nuestros derechos. Bueno, Francisco, fue un placer tenerte en el programa. Admiramos la lucha que tú mantienes por los trasplantados y hemos conversado con Francisco Valencia, director de la organización no gubernamental de Codevida, fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela y defensor por los derechos de la salud y la vida. Y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.